Siguiendo hoy con este mensaje tan importante de la palabra de Dios, quiero recordar hoy esta gran enseñanza, la fe. Creo que ese es el tema central de los evangelios, pues nuestro gran Salvador Jesús siempre nos está recordando que debemos tener fe. Siempre lo hemos escuchado por ahí, como les digo siempre, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías ordenar a un monte que se traslade al otro lado y se trasladará. Pero ¿de qué se trata este poder de la fe? Porque al ser tan pequeño un granito de mostaza, y si nuestra fe fuera de ese tamaño, lograríamos grandes cosas. Entonces, ¿de qué se trata o cómo podemos tener esa fe? Bueno, siempre escuchamos en la palabra, leemos, observamos ahí que Jesús sanó a muchas personas enfermas, dio vista a los ciegos, que siempre resucitó a los muertos, y esas son cosas muy grandes que debemos tener en cuenta, y todo eso sucede a partir de la fe. Pues Él siempre que dio la vista a los ciegos, o que pudo curar a los enfermos, siempre tuvo en cuenta que por su fe fueron sanados, que por su fe les volvió la vista, que por la fe pudo resucitar, como por ejemplo en el relato de la hija de Jairo, que él tuvo mucha fe, no le importó que ella hubiera muerto, pero creyó y sabía que el Maestro, nuestro gran Salvador Jesús, podía hacer ese milagro por la fe. Entonces Jesús nos dice que si nosotros mismos tuviéramos esa fe, lograríamos hacer aún cosas mucho más grandes. Eso es apenas un ejemplo, el que Él nos dio en la palabra, y debemos tener en cuenta y preguntarnos de qué se trata todo esto, porque a partir de ahí podemos superar pruebas, podemos hacer cosas que a veces creemos imposibles o muy difíciles. Difíciles sí pueden ser, pero no imposibles. Entonces debemos de observar bien cómo es que está nuestra fe en nuestra vida, de qué se trata, cómo podemos llegar a tener esa fe que mueve las montañas. Bueno, es muy importante saberlo, porque a veces de pronto estamos errando, estamos equivocados, creemos que solo con una oración ya ahí está la fe, que cuando estamos orando ya eso es todo. Pues orar es muy importante. Dice en la palabra de Dios que la oración se debe tener permanentemente, se debe practicar, es muy importante, pero esa fe es como un sentimiento, la fe es como un sentimiento, sentir siempre esa fe y esa confianza, porque la fe va de la mano con la confianza. Si nosotros no tenemos confianza, pues la fe es muy débil, no hay fe prácticamente, porque la confianza en nosotros mismos también, para superar aquellas pruebas a veces de enfermedades, de situaciones difíciles, de muchas cosas, problemas, deudas, cosas que suceden en nuestra vida, y que nosotros nos debilitamos si no tenemos esa fe que no nos deja, la fe no nos deja dudar. La fe es algo que es creer de verdad que aquello que necesitamos que suceda va a suceder. Y es más, podemos creer que ya sucedió, pero creerlo y tenerlo firme en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea un sentimiento, y tener esa confianza de que sí va a suceder, porque eso es lo que nos muestran los que en realidad fueron sanados, los que fueron los que se les devolvió la vista, a los que
el Señor pudo resucitar porque sus familiares creyeron. Entonces tenemos que saber cómo estamos en esa fe, porque la fe es la base de todo lo bueno y lo maravilloso que podamos realizar en nuestra vida. Si nosotros no tenemos fe, no sucede nada, pero debemos tener también esa fe, se mide por la confianza en nosotros mismos. Esa es una frase muy importante que vi por ahí, que me pareció hermosa, porque si nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, la fe no es en realidad, no existe en nuestra vida, porque a veces tenemos miedos. El miedo es algo que, donde hay miedo, no hay fe. El miedo nos debilita. El miedo abre la puerta a todo lo que no es bueno. Entonces, si yo tengo miedo, no tengo fe. La fe es algo que es como ir en un camino para ir perfeccionando esa fe. La fe se debe perfeccionar en nuestra vida. Si yo no tengo una fe que vaya, me tengo que ir como educando en la fe. La fe no es una cosa que yo diga de palabra, tengo fe y ya suceden las cosas. No, tengo que sentirla, tengo que ir perfeccionándola en mi vida, tengo que andar un camino para poder como caminar por fe. Es muy importante de saberlo y de saber practicar, porque la fe es una práctica también. Yo creo, yo no dudo, porque la duda es ya como un obstáculo para la fe. No puedo dudar que lo que yo quiero y lo que necesito va a suceder. Tengo que creerlo desde mi corazón, en mi mente, en todo. O sea, mi sentimiento tiene que ser firme. Tengo que saber que eso que parece imposible va a suceder. Y entonces ya eso es lo importante, porque tener esa confianza en nosotros mismos y en Dios es como unir las dos fuerzas para que sucedan las cosas. Dios no hace nada por nosotros si no tenemos nosotros mismos la confianza, si nosotros no damos el primer paso, la creencia, el estar seguros de que va a suceder. Y eso es lo que nos muestran en la palabra de Dios todos aquellos que fueron sanados, que pudieron realizar cosas grandes. Ellos nos muestran la fe, porque siempre, como en el relato de la mujer enferma que ya les había dicho por ahí, ella creyó que solo tocando su capa o su manto podría ser sanada. Eso es tener fe, porque ya lo sabía, ella lo creía. Entonces, también en el relato que está ahí adjunto con la mujer enferma, el de la hija de Jairo, ahí se nos muestra cómo él, cuando le dijeron que ya no había nada que hacer, no hizo caso de esas palabras, sino que dijo que creía y que sabía que Jesús podía hacerlo. Entonces creyó y por eso su hija volvió a la vida. Entonces ese es un gran ejemplo. Y también cuando Jesús reprende a sus discípulos en ese relato tan hermoso de cuando Jesús camina por el agua. Él va y todos se asustan, pero cuando cuando lo reconocen, Pedro le pide que lo lleve hacia él y Jesús le dice que puede hacerlo, pero Pedro lo duda. Pedro se cree incapaz y no lo logra, pero es por su debilidad, porque no lo creyó, en el momento dudó, y esa duda pues no lo dejó lograr ese propósito tan bonito de caminar él también por el agua. Eso es algo que debemos verlo y debemos observarlo y empezar a practicar esa fe tan hermosa, porque sí se puede.
se pueden hacer prácticas de fe y son maravillosas. Podemos empezar con cosas pequeñas que a la vez pueden ser inmensas porque nosotros las vemos pequeñas, pero son tan grandes que son maravillosas. Entonces hoy quería recordar esta gran enseñanza de nuestro gran Salvador, que siempre nos está insistiendo y nos está recordando esa fe tan hermosa, porque sin fe no se puede lograr nada. Tenemos que practicarla para llevarla a lograr cosas grandes, llegar a lograr esas cosas que a veces creemos tan imposibles, pero que son posibles de verdad, que sí se pueden lograr. Entonces, pues deseando un buen día para todos y que empecemos a practicar esta fe, porque es lo mejor que puede darnos y que puede enseñarnos nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador Jesús.